¿Qué tal? Soy Sergio Martínez y este es mi canal Coaching para creativos, artistas y profesionistas independientes. En este capítulo les voy a seguir hablando de los principios o leyes o lecciones de éxito de Napoleon Hill. Aparentemente el libro original se llama La Ley del Éxito en 16 lecciones. Pero hay diferentes publicaciones o reimpresiones, probablemente con editores diferentes, que utilizan diferentes títulos, pero básicamente es lo mismo. Ahora les voy a hablar de un principio, una lección muy interesante que tiene que ver con la fe. La palabra fe es un poco malentendida porque se cree que la fe es una cuestión, vamos a decir, que está en el ámbito de la superstición, o en el ámbito de algo que es totalmente ficción. Pero realmente no lo es. No lo es porque la fe impacta directamente el subconsciente y el subconsciente, como ya lo hemos platicado, es esta base o capital de creencias que constituyen un sistema. Pero también están los recuerdos, están las memorias, están las experiencias pasadas y nosotros fundamentamos nuestra vida a través de este subconsciente. Por lo tanto, lo interesante del subconsciente que trabaja por default en nuestra vida cotidiana, el asunto de esto es poderlo programar y reprogramar. Entonces, la fe nos habla de una experiencia. Las experiencias que hemos tenido en el pasado, cuando hemos logrado cosas, es lo que se basa la fe para el presente y el futuro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la experiencia que nosotros hemos tenido en el pasado es lo que va a configurar el presente y el futuro. Así como funciona la fe en cuestiones positivas, creativas, constructivas, también funciona a la inversa. Es como el placebo. El placebo funciona para cuestiones curativas, de sanación, pero también hay un término que le llaman nocivo, que vendría siendo el opuesto del placebo. Es decir, ya sea que pienses que se puede o que no se puede, será realidad para ti. Entonces, ese es el asunto. Si nosotros accedemos a que hay una serie de mecanismos internos que nos están afectando para crear nuestra realidad, entonces vamos a trabajar con esos mecanismos internos para producir lo que realmente queremos ver frente a nosotros. Y la manera de hacer esto es trabajando con la imaginación creativa. El proceso de trabajar con imaginación creativa se le llama imaginería. Normalmente se le conoce como visualización. La diferencia entre visualización e imaginería es que la visualización utiliza nada más el sentido de la vista. Es decir, podemos nosotros cerrar los ojos y entrar a una escena en donde estamos viendo que la cosa que deseamos ya se cumplió, ¿sí? También podemos estar, vamos a decir, en tercera persona. Nosotros nos ponemos como la cámara y nosotros nos vemos ahí dentro de esa escena. Y la diferencia con la imaginería es que usamos todos los sentidos, no solamente la vista, sino escuchamos también, utilizamos el sentido del gusto, del olfato y muy importantemente el kinesiológico o el del tacto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el asunto? Si nosotros ya estuvimos trabajando en el primer principio con la cuestión de propósitos, de metas y objetivos, ya los tenemos claros, ya los apuntamos, ya declaramos una fecha y una hora donde queremos que esto se realice, lo que podemos hacer con nuestra mente es algo muy sencillo. Vemos la escena y interesantemente la estamos viendo en este momento actual, o sea, como si ya se hubiera realizado. Eso es muy interesante porque entonces ya la cuestión del tiempo se acorta, la sensación que nosotros obtenemos
y el impacto que estamos creando en el subconsciente es de que ya se realizó. Y le estamos jugando un truco a la mente porque en la vida diaria, evidentemente, sabemos de que esto está proyectado para el futuro en una fecha y hora determinada, en una circunstancia determinada. Pero lo interesante aquí es algo que se ha descubierto desde que se crearon estos aparatos que hacen el functional scanning o el escaneo funcional. En estos escaneos funcionales se ve que partes del cerebro se prenden, por decirlo de una manera así muy coloquial, qué partes del cerebro están activadas, qué sentidos están activados en experimentos variados. Todos estos experimentos están documentados porque han sido papers, han sido estudios que han hecho neurocientíficos y están en Google, ustedes los pueden buscar. Ahora, ¿en qué consiste esto que impacta el subconsciente tan poderosamente? Por ejemplo, hay este experimento muy famoso de los basquetbolistas. Hay 3 grupos de basquetbolistas. Unos de ellos van al gimnasio y practican meter canastas. Los otros se imaginan con todos los sentidos que van al gimnasio y hacen las canastas. Lo interesante de esto es que no hay falla, porque cuando yo quiero en mi imaginación meter una canasta, la meto. ¿Sí? Es interesante. Y cuando yo voy al gimnasio, a veces acierto y a veces no. Si soy muy bueno en esa materia, evidentemente voy a tener un rating muy alto. Pero cada vez de que practico, como también en la música o en la pintura, en las artes escénicas, me hago mejor. Lo interesante entonces que tenemos un grupo que no hace nada, es el grupo de control, un grupo que va al gimnasio y practica meter canastas, y un grupo que no va al gimnasio, tiene prohibido ir al gimnasio y hace las canastas en su mente. Cuando se hace ya la prueba para ver qué tipo de mejoría se ha logrado, el grupo que no fue y que tampoco trabajó con la imaginación, se queda con su mismo rating básicamente. El grupo que va al gimnasio aumenta su rating un 20-21%, y el grupo que trabaja solo con la imaginación aumenta un poco más del 21%, alrededor del 23%. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué sucede eso? Bueno, sucede porque cuando nosotros hacemos esto que se llama, que es parte de la imaginaría, y se le llama ensayo mental, nosotros fortalecemos las conexiones nerviosas, no solamente del cerebro, sino de todo nuestro cuerpo, de todas las partes del cuerpo que intervienen en meter canastas, como si estuviéramos haciendo el ejercicio. Como este experimento, hay muchos documentados, hay la persona que la ponen a comerse una manzana, en donde ven en su cerebro todas las partes que se activan, que tienen que ver con el olfato, con el gusto, con el tacto, a la hora de cortar o pelar la manzana, a la hora de comer la manzana, etc. Y esa misma persona le piden en otra ocasión que se siente, lo conectan con todos estos aparatos, básicamente que es un electroencefalograma, o inclusive le hacen el escaneo funcional en las dos circunstancias. Y entonces tienen la grabación del escaneo funcional donde se comió la manzana y luego lo comparan con el segundo, que es imaginándose comerse la manzana, pero paso por paso exactamente lo mismo que hizo. De hecho, puede él repasar el video y recordar qué es lo que hizo paso a paso para recrearlo o reenactuarlo. La gran maravilla de todo esto es que se comprueba que las mismas partes del cerebro se activan. Entonces el cerebro, el sistema humano, realmente no diferencia de la realidad y la realidad creada por la mente. Que eso nos da una pista muy importante. Si nosotros utilizamos nuestra imaginación creativa, nosotros estamos literalmente viviendo ese momento o esos momentos o esa situación de éxito en donde logramos
el propósito o la meta dentro de nuestra mente. Esto hace que facilite mucho más las acciones. Hay que acordarse que para poder cumplir con un propósito, con una meta, no es suficiente trabajar con la mente en respecto a la imaginación creativa o la imaginería, sino que también hay que tomar acciones. Dentro de esta ley de la fe aplicada, tenemos las 5 acciones concretas. 5 acciones que se toman todos los días para poder llegar a la meta que nos proponemos. Es decir, una llamada por teléfono, un correo, el subir algo a las redes, el avanzar en un proyecto, una página, 2 páginas, 10 páginas o lo que nosotros consideremos, constituye una acción inspirada, una acción concreta. Y la gran maravilla de esto es que es como la gota de agua. La gota de agua parece insignificante, pero si está cayendo de forma constante, de forma persistente, crea un agujero, hace un canal. Y eso es lo que nosotros queremos. Esa es la otra parte, la persistencia, la congruencia con lo que hemos creado en nuestra mente, lo que estamos, vamos a decir, sembrando en el subconsciente, está acompañado y siempre debe estar acompañado por la acción. Aquí también hay un concepto muy interesante que no menciona Napoleon Hill, pero que es, vamos a decir, lo que energéticamente constituye la fe aplicada. Se le llama el poder de la intención. Para esto pueden consultar otros autores, como Wayne Dyer, por ejemplo, que tiene su libro El poder de la intención. El poder de la intención no es sino la congruencia, la coherencia armónica, se llama resonancia armónica, entre lo que pienso, lo que proyecto en mi mente, lo que deseo, ¿sí? que me da un entusiasmo y una sensación muy placentera, la imaginación concreta y precisa de esto que deseo, la verbalización, la planificación, así como un arquitecto pasa de la imaginación creativa y de poderte platicar eso que se imagina en su mente como un edificio o una casa, y lo puede plasmar en un dibujo, nosotros creamos esa planificación estratégica a través de un documento, de un dibujo. Por eso es tan importante la cuestión de llevar nuestras ideas a algo más concreto, un paso más concreto, que es el de escribir, el de planificar, el de dibujar, el de esgrafiar. Esto es algo, es una acción humana que viene desde tiempo inmemorial, desde la época de las cavernas, donde los seres humanos dejaban huella de su situación, de, por ejemplo, la cacería, de los propios rituales que hacían, etcétera, en los dibujos en las cavernas. Y esto es algo muy importante porque nosotros cuando hacemos acuerdos, ya sea con nosotros o con otras personas, firmamos contratos. Eso es muy, muy, muy importante en la creación de esta línea, ¿sí? Que va a constituir el poder de la intención. Después de planificar, de dibujar, de esgrafiar, de apuntar, de llevar un diario, etcétera, sigue la acción concreta. Y después de la acción sigue la concreción de todo esto en lo que planificamos, en lo que ideamos, en nuestras metas y objetivos. Espero que les haya gustado este capítulo que habla sobre la fe aplicada. Es un término interesante que lo pueden ustedes investigar también en diccionarios y también en enciclopedias. Si hay algún comentario, alguna duda, alguna colaboración que quieran hacer, pueden hacerlo a mi correo mmaestro@telmexmail.com, y también lo pueden hacer aquí abajo en los comentarios de YouTube. Gracias, soy Sergio Martínez y este es mi canal
coaching para creativos, artistas y profesionistas independientes. Cuídense.